una, una evaluación muy pequeña de 5 preguntas, que no va a demorar más de 10 minutos, pero sería bueno que esté la mayoría de sus compañeros para que todos participemos de la retroalimentación. Vamos a esperar un par de minutos más, por favor, ¿ya? ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí se le escucha. Muy bien, gracias, gracias. Buenas noches. Vamos a esperar que son como creo 19, 20 participantes. En vista de que no está ni más de la mitad, el 50%, vamos a esperar para que al término de la clase, de la sesión de día, hacemos la pequeña evaluación. ¿Parece? Bien. Sin más, entonces empecemos con la sesión. Hoy día vamos a ver esta sesión. Vimos de manera retrospectiva cómo nace, cómo se ha posicionado el derecho a la seguridad social, cuáles son sus dimensiones, sus ámbitos en que se aplica respecto a los riesgos de vejez, fallecimiento, ¿no? Los riesgos que significan y lo que implica garantizar la consecución de este tipo de servicios para el Estado, cómo se financian también, ¿no? Y eso a lo largo pues, del tiempo, esto desde que surge la idea, la necesidad de establecer un mecanismo que garantice este tipo de protección de riesgo de la población frente a las diversas riesgos que pueda asumir en la relación laboral. Efectivamente, esto nace así, ¿no? Nace, por eso es que no se puede hablar de manera aislada, de manera independiente de un derecho provisional, derecho a la seguridad social, si no se analiza, si no se va por de manera paralela, analizando cuáles son la relación, cuáles son las características de un determinado tipo de relación laboral, en el que hay obligaciones de las partes, el empleador, el empleado, hay obligaciones también del Estado, si es que hay una relación de dependencia estatal. Entonces, eso es el ámbito y la dimensión en que surge el sistema un sistema previsional, ¿no? Nosotros tenemos como una primera norma pionera, originaria, si se dice, en 1850. Esta es, en realidad, la, la, la ley que ustedes van a escuchar, denominada pues Montepío, ¿no? A partir de esta norma es que se denomina a toda la pensión que paga el Estado desde inicios, ¿no? De la formación, ¿no? De esta vida republicana, esta independencia, luego de eh, las distintas o las más de 20 constituciones que hemos tenido, ha surgido, pues, nace con esta ley un 22 de enero de 1850. En esta norma se establecía, obviamente no se hacía mención a que es un sistema previsional, ni nada por el estilo, como hoy día sí hablamos de un sistema previsional, un régimen previsional. En aquella oportunidad, esta norma establecía, ¿no? un determinado tipo de pensión de cesantía, jubilación, ¿no? Eh, este, este tipo de sistema pensionario originario, si se quiere, a nivel normativo, jurídico, legal, en el Perú, en nuestro estado, se amplía, ¿no? En 1851, y es ahí donde van a ser
como ven, la denominación de el sistema Montepío, ¿no? Hoy día este tipo de prestaciones tienen que ver con la extensión que se ha hecho y que se ha venido haciendo, y que todos los regímenes van a establecer determinadas pensiones para los sobrevivientes, ¿ya? Pensión de sobrevivientes. ¿Bien? Y entonces desde aquella oportunidad surge la denominada Ley de Goces o Ley de Cesantía, Jubilación y Montepío, elaborada en el gobierno de Ramón Castillo, ¿no? Bien. Posteriormente, hay un decreto supremo, el del 31 de agosto de 1934, para los obreros. ¿Ya? Ese es otro sistema que fue incorporándose, eh, que van a establecer regímenes provisionales pensionarios. Con esta ley 84-33 se introduce por primera vez, ¿no? El seguro social obligatorio, ¿no? El seguro social obligatorio, que luego vamos a conocer cómo es que ha ido en la búsqueda de ir ampliando la cobertura, en la búsqueda de ir estableciendo de repente con la idea, con el objetivo de coberturar mayores riesgos, cómo ha ido estableciéndose mecanismos de modernización, obviamente para la época, ¿no? Para la época, porque tenemos que ver desde 1850, de 1930, 1900, tenemos que analizar también cómo este tipo de sistema de seguridad social, cómo se va modernizando en el sentido de que para cada etapa, para cada crisis, ¿no? No nos olvidemos que en 1930 ya estábamos con el tema de la crisis de la depresión, ¿no? Y entonces eso también tenía un impacto en la economía nacional. Y obviamente todo impacto económico, toda crisis mundial económica siempre, como ahora nos ocurre, siempre tiene esos impactos y en el contexto de esos impactos, precisamente surgen situaciones de mayor necesidad de la población, surgen mayores situaciones de mayor riesgo, si se quiere, y si en esos contextos estos riesgos son visibilizados por el Estado, creándose la necesidad de que el Estado deba intervenir para mejorar su cobertura, por lo menos en lo que respecta a salud, a seguridad social. Entonces, ese ha sido el ámbito, la dimensión en que ha ido tratándose de modificar y modificar con el único objetivo de modernizar un sistema previsional, ¿no? En un momento determinado, este seguro social era obligatorio y en 1973 se crea una Caja Nacional de Seguro Social, una caja. ¿Por qué? Porque para aquel momento también se entendía un sistema clásico, ¿no? En el que este sistema de seguro social obligatorio solo estaba dirigido para las personas que tenían una relación de dependencia en un ámbito laboral, ¿no? En ese momento no se establecía, todavía no se visionaba que las personas podrían o podían también ser partícipes de su propia, ¿no? De su propio destino, si se quiere, previsional o jubilatorio. Entonces, pero para aquella época, esos eran los mecanismos. Entonces, se crea una Caja Nacional de Seguro Social. Y obviamente ahí surge el nombre, pues, el que lleva el edificio que tenemos en Jesús María, ¿no? Del seguro, el Edgardo Rebagliati Marx, que fue uno de los primeros gestores, directores de esta Caja Nacional de Seguro Social, ¿no? Y por eso que ese es el nombre que lleva el edificio, ¿no? El Hospital del Seguro Social que está en. ¿Qué regulaba este Seguro Social obligatorio? En principio, este Seguro Social obligatorio coberturaba los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez y muerte, ¿no? Por los subsidios por luto, fallecimiento, ¿no? Eso es lo que en un inicio empieza a regular este tipo de seguro social obligatorio. Y esto, como ven, había una expectativa para
el campo, la dimensión que coberturaba, era para personas, todas las personas de uno u otro sexo, era mixto, tenían que tener menores, tenían que ser menores de 60 años para que puedan estar en el sistema obligatorio, y que lo más resaltante de este ámbito, de este ámbito de aplicación de este sistema era que eh, estaba dirigido, ¿no?, para las personas que habitualmente trabajaban bajo dependencia, ¿no?, de un patrón, ¿no? En ese momento era patrón, se denominaba a las personas que contrataban a personas, a los empresarios que ya conocemos. Y sea esta natural o jurídica, ¿no?, de derecho público o privado. Y obviamente ya se hablaba pues de un salario anual que no debería exceder anualmente a 3.000 soles solo. Habían otros tipos de servicios también, ¿no? Trabajadores, por ejemplo, los trabajadores que trabajaban a domicilio, de servicio doméstico. Hoy día hay una ley especial para los trabajadores del hogar. Y una ley especial, una ley independiente. Y obviamente después de mucho tiempo se visibilizó que este era un sistema, un servicio, era una actividad laboral invisible, ¿no?, que de alguna manera no prestaba las garantías para las personas que se dedicaban, y que mayormente en este tipo de trabajo eran las personas de sexo femenino, las mujeres. Y entonces, como eran las mujeres, entonces aquí los congresistas por más de 100 años se olvidaron de que este es un servicio que existía, ¿no? Nuestra lógica, nuestra concepción machista no nos permitía ver. Sin embargo, eso, producto de la liberalización, producto de este mecanismo del enfoque de género, la igualdad de género, ¿no?, que permite garantizar, ¿no es cierto?, establecer mecanismos para poder equilibrar determinadas circunstancias discriminatorias, diferenciadas, por por el tema de ser mujer. Entonces ha permitido que esto se supere. Pero en esa oportunidad ya se regulaba con un mecanismo de seguridad social. ¿Cómo se financiaba este régimen de 1936, después de 1850? ¿Cómo se financiaba? Con las cuotas que el asegurado, o sea, la persona, el trabajador asegurado afiliado, establecía, ¿no? Pagaba. La cuota de los patronos y también del Estado. O sea, había una contribución tripartita, ¿no? Empleador y Estado establecían una cuota. ¿Qué más? Se establecía que su régimen económico era el producto de las multas, infracciones y todas aquellas que tenían el carácter social, ¿no? También se establecía un sistema, mecanismo de sancionador para a quien incumpla este tipo de sistema de seguro obligatorio. También se establecía que su régimen tenía que sustentarse con los intereses de los capitales y las reservas. No se señala explícitamente a qué tipo de capitales se referiría. Sin embargo, entendemos hoy día que la lógica de aquella oportunidad es que precisamente este tipo de sistemas también sean autosostenibles, ¿no? Que sean autosostenibles y que finalmente no pasen a ser financiados enteramente, como vemos hoy día el Sistema Nacional de Pensiones, que es financiado de manera, creo, total por parte del Estado, ¿no? Entonces, siempre el Seguro Social nace en ese contexto, para que estos sistemas sean autónomos, sean autosostenibles, ¿no? Y por eso establecen un régimen económico en el cual se van a financiar. En aquella oportunidad también se establecía con los legados y donaciones. Hoy día solamente se habla de donaciones y transferencias, ¿no? Hoy día podemos, no es más, legados, donaciones y herencias no son más que donaciones que pueden hacer cualquier tipo de entidad pública o privada, y que también eso va a constituir parte para el sistema de financiamiento de aquel seguro social. Después había un impuesto del 1% del valor de las cancelaciones o pagos que dan en el Estado, los conceptos municipales y compañías fiscalizadas. Esto también era una forma de establecer un mecanismo para que contribuya de 1%. Miren, pero este es un 1%. ¿Qué tanto impacto tendría en este tipo de
del mantenimiento de este sistema que luego se devino insostenible, y por eso es que se modifica con la idea de darle más autonomía, de modernizarlo, de hacerlo más eficiente, pero a la vez también más autónomo. Se modifica en el tema de la pluralidad, como ya vimos, los dos sistemas, para que en el ámbito estatal existe un régimen, en el ámbito privado existe otro régimen, que de acuerdo al parecer o a la intención o a la preferencia de la persona pueda tener dos, por lo menos para elegir dos sistemas. Había impuestos, un conjunto de aseguradas acá, las cuotas que establecían para, como obligación del aporte al Seguro Social, estaban relacionados con sus sueldos, ¿no? Con la remuneración asegurada. Los asegurados dependientes, los independientes, respecto a y siempre el Estado tenía un aporte. En el primer caso, los dependientes, el 1% del Estado; en el caso de los independientes, el 2.5% del Estado; y los asegurados facultativos, del 7% asegurado, y el Estado del 1%. Ese era el aporte. El 8% como base de la remuneración asegurada. Un impuesto adicional del 2%, había un impuesto, las cuotas tenían otra, siempre el monto de referencia siempre de este sistema de aportaciones va a ser siempre la remuneración asegurable. En aquella oportunidad la remuneración asegurable, luego fue denominada remuneración básica, total, ¿no? En otros regímenes tienen otra connotación, pero básicamente es la total. Y ese es el sistema de remuneraciones y compensaciones del cual se va a servir el sistema de seguridad social para que establecer los sistemas de aportes, el sistema de cuotas que aporta el afiliado y el asegurado al sistema provisional. Bien, los riesgos que coberturaba este sistema, esta norma, estaban relacionados con la asistencia médica, la asistencia hospitalaria, el servicio de farmacia, subsidios, lo que conocemos como licencias, pago por licencias, subsidios por invalidez, lutos, sepelios, son subsidios que nacen, que se empiezan a coberturar con este tipo de normas. El tema de la maternidad, ¿no? Se hablaba, se establecía, ahí hay una circunstancia en que las personas podían acceder a este tipo de seguro social. El riesgo de invalidez, ¿no? Cuando la persona sufría una enfermedad no, no profesional o lesión no proveniente de accidente de trabajo, porque en todo caso ahí entraban a coberturar el seguro, pero había un riesgo de invalidez. Entonces aquí tenía el derecho a una pensión de invalidez. ¿Ya? Esto van a ver cómo es que hasta hoy día se mantienen este tipo de riesgos, cuyo origen ya estuvieron previstos en este tipo de sistema previsional muy clásico, muy de la época, ¿no? El riesgo de vejez, aquí es donde entra el tema previsional, el tema pensionario, ¿no? Señalaba la norma que aquel asegurado que haya cumplido 60 años, o sea, bajo este régimen, una persona se podía jubilar y empezar a recibir pensión a los 60 años, ¿no? Obviamente, en aquella oportunidad había hoy día no sé, de repente alguno de ustedes está más al tanto, pero hoy día la tasa de mortalidad, hay una tasa de longevidad que establece la SBS, está sobre el promedio de los 110 años. ¿Ustedes sabían eso? Que las personas hoy en día vivimos más, según la SBS. ¿Sabían eso o no? ¿Escucharon alguna vez alguna noticia? Cuando se hace la reforma, con la Constitución 93 se establecía que la tasa de mortalidad era 105 años. Hoy día la tasa de mortalidad es 110 años. ¿Y producto de qué podría ser ese cambio, ese aumento de longevidad? ¿Por qué creen? ¿De dónde sale esa ratio? Porque esa ratio es muy importante. Esa información, esa tasa, es la que se utiliza pues, para establecer los retiros programados, es la que utiliza el Estado para establecer si un régimen debe incrementar, modificarlo, o debe reformarlo si se quiere, ¿correcto? Pero ¿de dónde creen que nace esta estadística? ¿Dónde
se origina que las personas hoy día vivamos más, por lo menos en lo que corresponde a nuestro país. A ver, participaciones, señor Reyes, señor Cruz, señorita Paz, Elisa, ¿no están? ¿Sí están? ¿Mm? ¿Qué dicen? Vamos. ¿Está la señorita Yerena, por ejemplo? ¿Judith Méndez se encuentra? ¿Señorita Katy se encuentra? No desean participar. ¿Qué ha pasado? El clima nos está afectando nuestra actitud académica. Por favor, ¿podría repetir la pregunta, doctor Jiménez? Sí. Sí, yo les estaba preguntando de que cuando se hace la Buenas reforma... noches, doctor. Sí estaba presente, Miriam Llerena, sino que estaba con las manos ocupadas. Estoy quitando recién el micrófono. Sí, no estaba pasando lista, en realidad estaba preguntando para ver si tenemos algún tipo de participación. Entonces, es un diplomado y la verdad no es un tema de ya participar y a partir de alguna experiencia particular de ustedes podemos construir algún tipo de concepto, un conocimiento para irnos del diplomado. Entonces yo les preguntaba respecto a que cuando se hace la reforma de 1993, se hace la reforma de la ONP, se empiezan a tener, había una tasa de mortalidad, y esa tasa de mortalidad alcanzaba en promedio a los 105 años. Y eso es una data que está en la SBS. Hoy día, esa tasa, ese periodo de longevidad ha aumentado, ¿no? Las personas, según datos estadísticos, económicos, nos señalan que la tasa o sea, la longevidad, el periodo de longevidad ha subido a 110 años, y por ello es que el promedio de vida y la tasa de mortalidad se eleva a 110 años. ¿Por qué creen que eso, y por qué eso tiene que ver pues, con el sistema de seguridad social? Tiene que ver con el tema de la prestación de salud, tiene que ver con el tema prestacional de la pensión, las asignaciones económicas que puede hacer el sistema, sea público o privado. ¿Por qué creen? Les preguntaba. ¿Qué factor ha ocurrido que eso sea así, ¿no? Y que, miren, antes se pensaba que la persona entraba a un periodo de jubilación a los 60 años. ¿Mm? Buenas noches. Como usted indica, es así, ¿no? O sea, luego se retiró, bueno, se incrementaron 5 años más, y como usted dice, supuestamente la tasa de longevidad es mayor, pero, o sea, me gustaría que usted aclare mejor ese punto, ¿no? Lo que yo tengo entendido es que eso más bien perjudica al trabajador, ¿no? En el tema de lo que va a recibir en el tiempo. Claro, bien. Entonces, primero vamos a establecer cuáles son los factores, ¿no? Los factores sustantivos que arrojan o tratan de justificar este análisis, ¿no? Este punto de referencia. Esto es debido a que hoy en día el avance de la tecnología y el tema de la medicina ha avanzado, por eso hoy día las enfermedades tienen mayor cobertura médica, o sea, en el sentido de no tanto de atención, sino de que la medicina ya empieza a cumplir un rol en el que permite que las enfermedades se puedan curar, se puedan prevenir, y eso ayuda a que las personas podamos tener un periodo más largo de vida. En general, no de manera individual. Otro factor también es el tema de el crecimiento económico, el desarrollo económico, también, ¿sí? Los economistas son los que hacen este tipo de mediciones y tratan de establecer algunos indicadores. ¿Por qué? ¿No? Y un indicador también es ese, ¿no? Ese es el tema económico. En el desarrollo económico las personas suelen
estar mejor educadas, se enferman menos. Al tener educación, las personas tienen mejor... Si las personas se desarrollan de manera individual, si las personas están en mejores condiciones económicas, pueden tener mejor alimentación, mejor nutrición, tienen mejores condiciones de vida, hacen deporte. Si no hay un deporte físico, hay un gimnasio, si se quiere. Entonces, esos son algunos factores que consolidan esta tipo de tendencia. Por lo menos eso es. Ahora, efectivamente, ahí viene la otra contraparte, ¿no? Que acaba de decir la economía. ¿Eso perjudica a un trabajador? Claro, si vemos desde el punto de vista que alguien va a recibir un tipo de prestación, desde los 60 años, como esta norma del 36 así lo establecía, entonces todos quisiéramos retirarnos, jubilarnos jóvenes. Creo que esa es una expectativa natural, ¿no? El tema es, y es por eso es que hice las dos primeras sesiones, el primero conceptualizar qué cosa es lo que pretende la seguridad social, pero también qué significa, qué implica para que el Estado lo sostenga, ¿no? Y eso tiene que estar relacionado eso con los sistemas, pues, los cambios normativos, el sistema de modernización. Cuando uno pretende modernizar, modernizas tratando de establecer que el sistema sea eficiente y que cumpla su rol, ¿no? Y que no necesariamente implique que la persona, el pensionista, el usuario del sistema, tenga un nivel de satisfacción, expectativa propia, ¿no? Y entonces hoy día, es a los 65 años, hay pensiones adelantadas en el sistema de N90, pero son pensiones irrisorias. Y entonces el tema pasa por analizar, fíjense, desde un inicio, si ven la pantalla, desde un inicio, el sistema se estructuró para que pueda ser financiado, autofinanciado, autosostenible. Las cuotas del Estado, las cuotas del empleador y las cuotas del Estado. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. La pregunta es, si este sistema que paga pensión, que el monto de la prestación económica, de la asignación económica como pensión, es igual al monto de la remuneración que percibe un trabajador que está en actividad, que está actualmente trabajando, es sostenible por ese sistema. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que se hacen las personas que analizan o analizamos estos sistemas tradicionales, ¿no? Efectivamente, al trabajador, a nosotros nos gustaría irnos a los 50, 75, 60 años, ¿no? A retiro, y que ya nos paguen sin labor efectiva, sin trabajar, ¿no? Pero ¿qué justifica que te paguen determinados montos? Porque ahí viene el tema, para la AFP te hace un programa de retiro programado. Dice, bueno, usted tiene ahorita aporte capital 100 y en intereses y rentabilidad 100 más, tiene 200.000 soles más. Si usted se está jubilando a los 65 años, entonces vamos a programarle que de los 65 hasta los 110 años. Y hagan ese ejercicio, dice, si todos tienen celular, hagan ese ejercicio, ¿eh? Hagan, en el mejor de los casos, 100.000, vamos a poner 200.000 soles. Hagan ese ejercicio. Ahorita todos utilicen sus celulares. Yo voy a hacerlo, ¿eh? ¿Ya? Voy a sacar 110 años, menos 35, menos 65, me voy a quedar con 45, 55. Menos 45. Igual 45 por 12 meses, igual 540. Bien, entonces 200.000 soles, que en realidad, y la verdad, no sé qué empleador o trabajador llegue a tener esa cantidad en su fondo hoy día con
con los retiros que el gobierno está autorizando, pero finalmente pongamos un monto base, 200.000 soles. 200.000 soles, entonces, señores, como yo tengo un punto de referencia para hacer la tasa, y ahí es donde se utiliza la tasa de mortalidad, 110 años, y usted tiene 200.000 soles, hoy día, 2022, entonces yo tengo que hacerle un retiro programado mensual y tengo que otorgarle una pensión. Ellos le llaman eso pensión vitalicia, ¿no? Bien, igual. ¿Saben cuánto me da? Me da un retiro programado como pensión vitalicia de 370 soles mensual, pensando en que voy a vivir hasta los 110 años. Eso es si que mi capitalización individual tiene 200.000 soles. Hoy en día el Estado, porque se trata de eso, conocer el sistema previsional y conocer los dos lados como dice, los dos caras de la moneda. Hoy día el Estado otorga pensiones de 500 soles como mínimo. Es la base del sistema de 500 soles. Si un trabajador que no ha aportado la cantidad que te exige la AFP, que su capital no va a una cuenta individual, que no va a un sistema de rentabilización, no a un sistema de colocaciones, con lo que aporta, ¿será suficiente para que el Estado pague, si quiere, 500 soles hasta los 110 años? Tendría que tener, para alcanzar, ¿cierto? 540 meses. Tendría que tener el trabajador en una cuenta para tener 500 soles, 270.000 soles. Hoy día, para que la AFP, si fuera una AFP hoy día, y la persona tenía 65 años y ya aportó, tendría que hacer un retiro programado de 500 soles de aquí a 110 años. Eso es, en teoría. Obviamente hay pensiones de mayor valor, ¿no? Y obviamente ahí es donde surge el tema de cómo se financian los sistemas. Entonces, ahí es donde se hace la pregunta, qué tanto son sostenibles los sistemas? ¿Correcto? Entonces, eso era la idea de establecer este análisis, era efectivamente, siempre los sistemas se crearon bajo esa expectativa, ese es el eje central. El eje de los sistemas eran que sean autosostenibles, pero en realidad todos estos tipos de sistemas nacieron desde el punto de vista económico-financiero muertos, porque lo que pagaban nunca iba a ser sostenible con el aporte que hacía el trabajador. Si el trabajador gana 10 y aporta el 8, pongamos que aporte el 10%, aporte un 10, aporte 1, ¿cómo es que luego 45 años por lo menos va a recibir lo mismo? Entonces, ese es el tema. Y de eso, y precisamente la modernización tuvo y tiene siempre ese análisis, ¿no? Bien. En noviembre, no sé si eso satisface su pregunta, señorita. ¿Aló? No sé, alguien me hizo una pregunta. Entonces, no sé si eso satisface la pregunta para avanzar. Sí, doctor, sí. Gracias, Ya, entonces, gracias por sí, la sí, aclaración. entonces, claro, entonces, es así, ¿no? A veces, ojo, nosotros, tenemos que siempre tener, Oh, buenas ¿aló? noches. Sí, doctor Jiménez, buenas ¿Cómo noches. está? Una ¿Qué tal? ¿Cómo está? consulta. Para poder reducir la edad mortalidad que es 110 años, ¿eso el mismo Estado peruano lo puede cambiar en sus leyes o se basa en algún lineamiento internacional? Miren, la tasa de mortalidad de todas maneras tiene algunos variables, algunos indicadores, que obviamente de organismos internacionales, ahí funciona la OIT, la Organización Mundial de la Salud, te dan unos indicadores, ¿ya? Y de ahí es la fuente. Eso no se hace
Eso no es porque acá a alguien se le ocurrió medir en el Perú nomás, no hay indicadores que establecen determinados parámetros para el cual medir esta tasa de mortalidad, y obviamente eso es. Y esto no es acá nomás, eso es mundial, ¿no? Entonces ahí sí, efectivamente, sí hay la OMC, la, la OIT, te plantean algunos, tienen algunos informes en que dan algunos, no lineamientos, sino que informan sobre el cual deben utilizar determinadas variables. Entonces sí, eso no es un tema de ley, eso es un tema, un dato, un punto de referencia técnico, ¿no? Claro, Técnico. Y eso obviamente está claro, establecido, dime, en la SBS, porque la SBS es la que controla, regula, supervisa el tema de las AFP. claro, el sistema privado de pensiones. Sí, eso era mi inquietud, porque a manera de comentario, las pensiones paupérrimas que tanto se critica tanto por el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, siempre es basado al índice, a la edad de la mortalidad, el índice de edad mortalidad, muy al margen si este proviene del sistema privado o del sistema Claro, nacional. Esto creo que se debería modificar en el tiempo, claro. esta índice de edad de mortalidad. Otro también, en el año 2000, no sé si no me equivoco, salió un proyecto de ley para poder aprobar el bono 2000, no recuerdo exactamente, bono 2000. Quiere decir que todos los bonos en adelante, o sea, decir que todos los que aportaron a un sistema nacional de pensiones y luego pasaron al sistema privado de pensiones puedan cambiarse en cualquier momento. Esto supuestamente no se activó o no se aprobó porque dijeron que el tema esto iba a perjudicar a las arcas del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero esa a la larga sí está perjudicando bastante, ¿no? Porque hay muchos que en el transcurso de estos años se han visto obligados a pasarse al sistema privado de pensiones por el hecho de que han ido evaluando y han ido viendo que las pensiones, pues dentro del Estado, de 19.90 es bastante corta. Hay algunos que están optando por irse al sistema privado porque ya empiezan a obtener un sueldo mayor a 2.000, 2.000, 3.000, 4.000, ¿no? Es claro, no es todo, porque tenemos un gran grueso que todavía percibe una remuneración mínima vital o un sueldo promedio de 1.500 soles, ¿no? Son dos aspectos que el Estado peruano debería poder modificar, y eso de seguro va a mejorar un poco a nuestro decaído sistema de pensiones. Ese es mi comentario, doctor. Ya, muy bien, gracias, gracias por el aporte. Efectivamente, siempre este tema de por qué inmigran, y precisamente ese es el tema de ¿cuáles son los factores? ¿Se acuerdan que en la primera clase cité inclusive un economista que ¿no? Analiza el tema del presupuesto público, del tema, la seguridad social en el presupuesto público, ¿no? Hace críticas, ¿no? Hace cuestionamientos a este sistema, desde el punto de vista financiero, ¿no? No porque no considere que el Estado no deba atender, sino por el punto de vista netamente económico, ¿no? Y cuáles son las brechas, ¿no? Cuando ha habido el tema de repente, no sé si a mi juicio, ¿no? Desde mi perspectiva, yo considero que cuando se estableció el tema, esta modernización, este cambio al sistema dual con la Constitución de 93 para las AFP, se miró al modelo como un modelo único, innovador y autosostenible, y inclusive como una salvación al erario nacional, ¿no? Y se le dejó, y se le puso se le garantizó todos los mecanismos para que todas las personas o la mayor parte del universo de la PEA pueda y migre a este sistema. Y como así fue, efectivamente. Es como que le digo, hoy día si ustedes ven, por ejemplo, una concesión de transporte, la concesión, el contrato, lo primero que exige, ¿sabes qué? Yo, por esta avenida yo debo pasar solo, porque tú me estás concesionando y me estás exigiendo determinada situación, determinada calidad, garantía,
me estás estableciendo buses modernos, buses a gas, no sé, X razones, y entonces lo que yo te digo es, elimíname la competencia. No me pongas a informales y no me autorices líneas que vayan por la misma avenida, para que yo sea el único que aglutine al público usuario en el transporte. Es un ejemplo, es real esto que pasa, esto que les digo es real. Lo mismo pasó con las FP, ¿no? La FP dijo, se pusieron, ¿no? La tratativa de este sistema es, ¿sí? Vamos a crear el sistema dual, vamos a establecer, autorizar que existan administradores de fondos de pensiones privadas, pero también vamos a limitar el acceso para que sigan incorporándose al sistema público. Y así fue en su momento. Y por eso es que las personas que se contrataban a nivel de las pymes, las empresas, se iban a las AFP. Se iban a las AFP y obviamente están ahora en las AFP. Y entonces, eso, por ejemplo, a mi juicio me parece que debilitó el sistema público. Debilitó, y lo debilitó al punto de que hoy día el Estado, hay una poca afluencia y entonces ¿se acuerdan esa característica de los sistemas? Es que el equilibrio autogeneracional en que los jóvenes que pueden aportar trabajando van a sostener las pensiones de los adultos, y cuando ellos sean adultos habrán otros jóvenes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eso que hablamos en la sesión anterior? ¿No? Eso, por ejemplo, no ocurre pues en el sistema. ¿Y por qué no ocurre? Porque obviamente la tendencia ha sido inmigrar a todos, a la mayoría de parte de la población económicamente activa, migrarlos a esa AFP, que vayan al sistema. Hoy día estamos ese es otro debate que usted está planteando, efectivamente, es otro debate, ¿no? Deben migrar, ¿y qué pasa si migran? Si migran, la crítica del MEP, porque acá es un tema realmente financiero, finanzas públicas, es ¿cómo voy a pagar las pensiones si el sistema está desfinanciado? Si este sistema público no reporta, no hay un tema de rentabilización y entonces el sistema no es sostenible. Finalmente el Estado va a pagar del presupuesto público. Entonces ellos dicen, no, si voy a pagar con el presupuesto público, mejor que no entre nadie, que no ingrese nadie más. Cerremos el sistema, que se agote el sistema. No importa de acá a 30, 40 años, pero que se agote porque es insostenible, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esa es la gran discusión, ¿no? Y creo que es parte también de este tópico. Vamos a llegar a ver por qué cosa implica estos sistemas de moderación, cuáles son los objetivos de la moderación. Y obviamente ya por adelantado ya sabemos que el objetivo era liberar al Estado, ¿no? De esta carga en presupuesto, porque lo asumía siempre, como ven, siempre lo asumió el Estado, ¿no? Bien, se crea también en 1948 el Seguro Social Obligatorio del empleado, ya no del obrero, ahora hablamos del empleado. Cambia la nominación, se trata de estratificar a un sistema, otro segmento de la población, no obrera, sino empleado, y este sistema de protección ya va a estar dirigido para el empleado público y también para el particular, ¿correcto? ¿En qué riesgos? Los riesgos van a ser siempre los mismos. Por ejemplo, la maternidad, la invalidez, la vejez y la muerte. ¿Ya? Esta cobertura que crea este seguro social obligatorio del empleado, que involucra también ya a las relaciones que el Estado mantiene con sus trabajadores, va a tener las coberturas de estos riesgos y que obviamente van a establecer excepciones para cuando las personas estén en los regímenes de jubilación, cesantía y Montepío, ¿no? Se crea este régimen, pero dice, si hay personas que pertenecen al régimen del Estado y Montepío, que están bajo la ley de jubilación, cesantía y Montepío, entonces estas personas no están en el marco de este sistema de seguro social. Bien, aquí van a establecer un sistema de organización y obviamente la idea de crear este seguro fue precisamente estratificar
estratificar a un segmento de la población que no tenía acceso en ese momento, y que en todo caso era una realidad, ¿no? Ya el Estado empezaba a contratar, a tener trabajadores, es más, ya los tenía, desde siempre los ha tenido, desde 1800. Sin embargo, tenían que tener algún tipo de sistema que regule su actividad, ¿no? En inicios nadie tiene la necesidad. Un régimen previsional, pues los primeros 30 años, y como verán, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo nomás, porque finalmente es creo la 7ª, la 8ª sesión, que vamos a dar los regímenes previsionales militar y policial. Nosotros tenemos un régimen de decreto legislativo 73 que entró en vigencia a partir del 10 de diciembre del año 2012. Y entonces, las primeras pensiones, porque también establecen pensiones a partir de 20 años, obviamente son ínfimas, pero igual son pensiones, se van a empezar a pagar a partir del año 2012, 2022, 2012, claro, 2012, 2022, 2032. ¿No? 10 de diciembre de 2022, ya hay personas en ese régimen que tienen derecho a percibir una pensión. Porque por 20 partes en el régimen previsional. Entonces y este tiempo es el año, como es la vacatio, ¿no? La vacatio. El sistema está de vacaciones, porque el sistema no paga ninguna pensión. ¿Correcto? 20 años. O sea, se crean los sistemas, y entonces durante 20 años que uno ingresa a laboral, en aquella oportunidad, o sea, los trabajadores se contrataban, el Estado contrataba, y no tenían, pues, había hospitales, tenían sus propios mutuales, sus propias casas, sus propias organizaciones colectivas, y obviamente de ahí tenían, escuché inclusive la noticia del tema de la derrama magisterial, más o menos ese tipo de organizaciones las que se empiezan a crear, y entonces no había. Sin embargo, en 1948 se crea este seguro social obligatorio para este segmento de la población. Y en 1973, el 1 de mayo del 73, ocurre, ¿no? El gobierno revolucionario dicta, pues, el decreto ley 1990 y crea un sistema ya nacional. Un sistema porque es, ¿no? Un sistema que integra todo. ¿Por qué se dice que es un sistema? Los sistemas básicamente son, ¿cómo se define un sistema? Porque es el conjunto de normas y principios que regulan una actividad, regulan algún área que requiere ser, ¿no? Cumplir determinadas metas y objetivos, y entonces, o satisfacer algún tipo de servicio, y entonces se crea un sistema. Entonces, el Sistema Nacional de Pensiones se crea con este decreto ley 1990, y ahí van a ser, pues, lo que hoy día conocemos como la ONP, lo que va a terminar siendo administrado por la Oficina Nacional Previsional, ¿no? La ONP. En este tipo de decreto, obviamente, ya es un decreto ley como sistema normativo, como sistema jurídico, es un sistema más obvio, más técnico, si se quiere. Ya se establecen ya se va puntualizando determinadas políticas, ¿correcto? Ya se establece, por ejemplo, ya se habla de un plan, por ejemplo, ¿no? Un plan nacional, ¿no? Porque, como vimos, y yo les hacía no sé si un ejemplo, ¿no? Si no planificamos, entonces, si no planificamos cómo gestionamos las cosas, cómo hacemos las cosas, entonces el resultado siempre va a ser incierto. El resultado va a ser producto de una intuición, va a ser resultado de la suerte, ¿no? Entonces, todo aquello que el Estado empiece o tiene la obligación de hacer o gestionar, tiene que nacer en un plan, tiene que planificarse. Y los sistemas previsionales, ¿dónde radicará su planificación? Su planificación radica precisamente en el sistema de financiamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la planificación debe involucrar, por ejemplo, voy a hacer números, ya si tengo 5.000 afiliados, tengo que garantizarles prestaciones de salud para 5.000. Y entonces tengo que planificar si lo voy a hacer yo o lo voy a hacer a través de un tercero, ¿no? Estoy planificando. Si lo va a hacer la propia entidad, entonces tiene que planificarse qué tipo de servicio necesitas, qué tipo de infraestructura, qué tipo de recurso humano, qué tipo de recursos necesitas. Tiene que planificarse para poder establecer
cuánto es lo que va a necesitar financieramente para coberturar el servicio. Y doctor, pero claro, todos pueden querer hacer hospitales, hacer, tercerizar con las clínicas, sí, pues, pero la planificación involucra que tus costos financieros sobre lo que vas a ejecutar también sea sostenible. ¿Correcto? Entonces, eso involucra. Entonces, en este decreto ley ya se empieza a hablar, ¿no?, del plan de desarrollo. Se empieza a hablar de que en este plan de desarrollo existe una política de seguridad social. Obviamente teníamos un gobierno revolucionario, un gobierno popular, y entonces había que unificar, ¿no? En este plan se sostiene que debe unificar ese sistema. Hoy día se habla, por ejemplo, nuevamente con el rebrote de la cuarta ola, ya se habla de, ¿qué les digo? Se está hablando, nuevamente entra en la atención de la salud pública única, ¿no? Que no exista seguro, el hospital sea asegurado, que no existan los demás, de ninguna otra sanidad, y que todo apunte a uno solo. Yo pregunto, ¿eso resuelve el problema? Si todos los sistemas de salud están colapsados, ¿no? Uno solo, dicen, empiezan las cosas a decir uno solo. No sé cuál es la lectura, que quieren estatizar las clínicas, porque lo único que de repente está, las clínicas es lo único que no se satura, porque realmente se atienden a las personas que tienen los recursos, ¿no? Porque de otra forma no, el seguro social está colapsado, el CISOL es un sistema también, obviamente, pero igual colapsado. Ya las redes de salud igual, colapsadas, no sé, ¿no? Entonces, bueno, esas son las voces. Igual, entonces cuando ocurre este tipo de situaciones, en que se piensen que hay que mejorar, hay que modernizar, para mejorar siempre se utiliza la modernización. Entonces, vamos a modernizar, vamos a ponernos acordes con la modernidad, la utilización de más recursos, menos recursos, más eficiencia, tecnologías, ¿no? Bien, y entonces aquí nace este sistema previendo que había unas desigualdades, se consideraba, había unas inequidades en las prestaciones de salud, había un tema de inequidad también se dice en el financiamiento de los distintos regímenes, y obviamente la idea de este sistema era brindar una protección más amplia y adecuada a los trabajadores. Entonces yo me sigo quedando con, ¿a qué se refería con más amplia, no? De por sí, si el sistema estaba o no, si el sistema necesitaba coberturarse, ¿no? Ampliar la cobertura, bueno, la realidad nos ha dicho de que en realidad no fue un cambio, y por el contrario fue crear un sistema más amplio, más grande, hacerlo insostenible, y luego el Estado tenga que dictar medidas duras, drásticas, ¿no? Bien, ¿qué más? Este sistema, este decreto ley pretendía, ¿no?, que se incorpore a los beneficiarios del sistema a aquellos trabajadores independientes que la tienen, ¿no? Obviamente se empieza a dar el tema del seguro facultativo, que hoy y de repente muchos de ustedes lo tienen, pero para el tema de la previsión de la salud, la prestación de salud. Bien. Y entonces el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social se crea con esta, y también se crea nuevamente una nueva caja, ¿no? La Caja Nacional de Pensiones es el organismo central del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. Esta caja va a agrupar a la Caja Nacional de Seguro Social, al Seguro Social del Empleado y del Fondo Especial de Jubilación de Desempleados Particulares. 3 sistemas. Esta caja nacional va a agruparlas. Ahí empiezan a crearse las cajas, ¿no? Hay caja del pescador, hay varias, la caja militar policial. Se empieza a tener este tema de caja como organismos con autonomía y personalidad jurídica propia, que tienen la posibilidad con esa autonomía financiera, por lo menos financiera, administrativa, se pensaba, ¿no? Lo que ya pensó también en un inicio, ¿no? En 1850, en 1936, lo que se pensaba siempre tuvo una vigencia, o sea, el postulado de que
estos sistemas se mantengan y sean sostenibles, ¿no? Y que cualquier modernización involucre siempre la sostenibilidad de estos sistemas, de estas cajas, estaba dada por esa lógica. Entonces, como se les daba, se crearan estas cajas, se decía, hay que darle autonomía financiera para que pueda colocar los capitales, rentabilizar intereses de los afiliados, ¿no? Y no sé si eso algún momento tuvo algún tipo o un nivel de eficiencia. Por lo que sabemos, por lo que nos informamos, creo que la respuesta es negativa, ¿no? Bien. Aquí hay una serie de inclusión de regímenes de trabajadores, se involucra también a los trabajadores al servicio del hogar. Hay sistema de trabajadores que, por ejemplo, el servicio diplomático tiene un segmento de trabajadores del magisterio, era otro segmento que también se incorpora. El Poder Judicial, que empieza a tener mayor acogida porque se empiezan a fortalecer, a crear nuevos juzgados, nuevas cortes, por el tema de la jurisdicción, para que se fortalezca el sistema de justicia, y así. Entonces, va a aglutinar esta Caja Nacional en ese afán de modernizarlo, de coberturar más. O sea, ahí radica la necesidad y el enfoque de modernidad que siempre se pretendió cada vez que se cambió el sistema, cada vez que se cambió de sistema, cada vez que se cambió de denominación, cada vez que se dictó una norma modificatoria o derogatoria de un sistema anterior. Siempre se pensó en el que esto mejoraría y con ello estaba implícito el concepto de modernización del sistema nacional de seguridad social. Aquí se crea el tema de las incorporaciones facultativas, a fin de que ya no solamente para el tema prestacional de la salud, sino para que tengan un tema previsional de pensión. Obviamente aquí se señala que las personas que tengan una actividad económica independiente. Esto me parece, en su momento, me parece que esto de esta precisión y esta incorporación bajo estos parámetros, me pareció que debió ser mejor difundido, mejor publicitado por parte del Estado, porque esto es precisamente como una variable, como un factor de formalización, ¿no? Hoy día nos preguntamos, ¿y por qué solamente el 70% es informal? No, mejor dicho, solamente ¿por qué la SUNAT solamente tiene su base tributaria al 30% de la pega? ¿Y qué pasa con el 70%? Ah, son informales. Sí, pues son informales y no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Precisamente hay normas de fomento y este articulado y esta incorporación facultativa viene a ser en el marco del derecho administrativo, con tendencia moderna. Esa es una norma de fomento, porque si yo publicito que las personas trabajen y puedan acceder a un sistema de seguro que no les da trabajar en informalidad, estoy promoviendo que estas personas se fidelicen al sistema, ¿no es cierto? Al sistema de la formalidad, se fidelicen en el tema de las planillas. Y entonces ustedes me preguntarán, doctor, pero la informalidad no viene por los trabajadores, la informalidad viene por los empleadores, efectivamente. Pero ahí es donde hay que apuntar y tenemos que modernizar, mejorar, precisamente crear algún mecanismo que garantice un interés y también, obviamente, en la prestación, porque si solo imponemos, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes, pero yo, por ejemplo, cada año declaro, pero la verdad que la SUNAT ni siquiera un mensaje de gracias, ¿no? Que debería ser, digo, ¿no? Entonces, siempre nos imponen el pago de impuestos y perfecto, tenemos que cumplir. Pero ¿eso fomenta la formalidad? ¿Eso te incorpora? ¿Hay algún mecanismo? No, no hay. Entonces, ahí, por ejemplo, esto en ese momento, en el año 1973, se hubiese podido utilizar como un mecanismo de fomento, ¿no? O como una estrategia. ¿Por qué? Porque está garantizando las personas que no hacen actividad dependiente ni informal, se formalicen, ¿no?
Doctor, pero si el empleador pues, no lo quiere poner perfecto, pues, pero tienes un sistema facultativo. Tú puedes asegurarte facultativamente. No te importa trabajar para un dependiente y que no te ponga en planilla. Tú ponte en planilla. Tú pagas tus 50 soles, 80 soles, 100 soles mensual para que en el futuro tengas derecho a una pensión. No importa mínima, porque el tiempo avanza y la vejez llega, ¿no? La vejez va a llegar, eso es un inexorable, eso es un riesgo inexorable, ¿no? La maternidad, de repente la muerte, nadie sabe, todos tenemos ahora una tasa un periodo de longevidad, una tasa de mortalidad de 110 años y todos vamos a estar bien, pero lo que sí va a ocurrir es que cumplir 65 años sí o sí, eso no se detiene. Entonces, la sociedad, la PEA, tiene que educarse en ese contexto, tiene que conocer, tiene que saber que también puede aportar para el fondo, tiene que saber que puede contribuir él mismo para sí, ¿correcto? Y bueno, entonces eso es lo que en ese momento nos utilizó, pero ya este sistema obviamente con esta visión, ¿no? Visionando este tema, eh, eh, un mecanismo, ¿no? A futuro, previo ese tema para el tema previsional, ya no solamente el tema de la pensión, esa pensión el tema previsional, en el tema pensional. Establecía algunas exclusiones para los trabajadores del sector público nacional que ya tenían, o en todo caso que estaban sujetos a los regímenes de cesantía, jubilación y Montepío, ¿ya? Entonces ya ellos ya no estaban, ¿por qué? Porque obviamente este tipo de sistemas previsionales son asumidos enteramente por el Estado. Entonces, si ya tienen un sistema, es ilógico que puedan incorporarse a un segundo, que es del mismo Estado, en el cual no les va a generar, ¿no? Una doble pensión. Eso no era viable, y por eso se establecían este tipo de excepciones, ¿no? Ahí siempre van a escuchar ustedes, o vamos a escuchar, ¿no? Algunas prohibiciones, ¿no? Y hay una prohibición, ¿no? Una prohibición de la doble percepción. O sea, del Estado nadie puede, salvo excepto por el tema de la función docente de este profesor, pero del Estado nadie puede percibir más de dos remuneraciones, de dos ingresos por parte del Estado, ¿ya? Entonces, esto tiene también ya va teniendo ese alcance, ¿no? Y hay otros, y ahí también va a crearse la excepción para el régimen 2530, ¿no? Que es un régimen anterior al 1990 que va a tener su propia estructura, que también se asume por el Estado, ¿no? Finalmente se asume por el Estado. Y esta es otra parte importante y relevante, ¿no? Nuevamente, siempre vamos a tener que llegar a este análisis, ¿no? ¿Cuál era su fuente de financiamiento del sistema del decreto legislativo 1990, ¿no? Igual, ahí ya las aportaciones de los empleadores y de los asegurados. ¿Quién se retira? Si se dan cuenta, ¿quién se retira? El Estado, ¿no? ¿No? El Estado se retira del sistema. Y en el régimen de las pensiones de cesantía y jubilación y en Montepío, el Estado estaba ahí como un tercero, era tripartito, ¿no? Luego viene el tema de se retira el Estado, se queda sobre el empleador era facultativo, el asegurado no. Y entonces, pero acá hay un dato que es relevante, un dato relevante ver, ¿ya? Un ratito, mi mamá no entiende que estoy en clases, me voy a mandar un mensaje.
Vamos a ahorita te llamo, ya terminando la clase en una hora te llamo. Bien, y entonces acá hay un dato importante. Nuevamente entramos en el tema de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y entonces acá ya se habla, el decreto legislativo 1990 ya nos habla de el rendimiento de las inversiones. ¿Qué inversiones? ¿Qué inversiones creen? ¿Qué dinero? ¿Qué capital? El de nosotros, pues, el de los afiliados, ¿ya? Los intereses de los capitales y las reservas que tenemos. Las donaciones que por cualquier concepto se reciba del sistema, ¿no? Entonces aquí, como ven, ya se habla de rendimiento. Siempre se pensó entonces, ¿no? No se olviden, como una característica uniforme, siempre los sistemas previsionales nacieron pensando en el que el aporte, la cuota, tenía que garantizar una rentabilidad que me permita cobrar una pensión, una pensión vitalicia. Que eso no funcionó, pero ese fue siempre un eje de cada sistema. No sé si lo colocaban porque era un tema de cliché o porque en realidad eso pensaba. En realidad esto no fue así, este sistema es asumido, como ya hice en la clase anterior, mostré unos cuadros en la reforma del año 2002, 2003, 2004, como cuál era la tendencia de las planillas que paga el Sistema Nacional de Pensiones, que vienen siendo asumidas por el presupuesto, ¿no? Entonces, este sistema, un sistema nuevo, moderno, también incluía que esas cuotas, esos aportes, tenían que rentabilizarse. Doctor, una Pero consulta. obviamente, sí. En este artículo me era un punto inquietante y nunca averigué la respuesta. En el inciso E hablan sobre donaciones. ¿A qué tipo de donaciones se refería el Estado podía percibir? ¿O a qué conceptos? Ya. Siempre todas las normas, inclusive hoy en día, las fuentes de financiamiento público tienen donaciones y transferencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende que puede haber, sobre todo sobre la lógica de los organismos multilaterales. ¿Ya? Puede haber donaciones de gobierno, de organismos multilaterales. Ingresan a esas cuentas, que no son producto. Las donaciones son, o sea, el sistema de diferencia son recursos ordinarios que se dan de los impuestos, del Producto Bruto Interno. Eh, la otra fuente de financiamiento son los RDR, que son los recursos directamente recaudados, que tiene que ver con la prestación de servicios, las tasas, por ejemplo. Y una tercera fuente de financiamiento del presupuesto público son las donaciones y transferencias. Eso hasta hoy día se mantiene. ¿Y qué ingresa ahí? Ingresan las donaciones. O sea, puede haber personas jurídicas que quieren donar y al Estado le donan, ¿ya? Y tiene que ver con el tema de por qué se tiene que poner esta fuente de financiamiento, porque en materia de recursos públicos, no sé si ustedes habrán escuchado el techo presupuestal, el marco presupuestal. Y les hago un ejemplo. Y miren la cámara, ¿no? Si este es mi presupuesto anual y en impuestos hay un superávit y hay más ingresos, en principio, estos ingresos, este superávit en ingresos por impuestos puede ser que hoy día nos programamos, nos presupuestamos que para este año vamos a tener un presupuesto o vamos a gastar para todos los ministerios 3.000 millones. Y entonces 3.000 millones, y la zona llega a noviembre y ya recaudó los 3.000 millones. Y en noviembre todo lo que recaudo ya es superávit. Y es presupuesto. Entonces, para gastarlo, necesitamos incorporarlo, ampliar el presupuesto, modificar para que se pueda gastar. Doctor, pero la plata está en el tesoro público. Claro, el residuo está en el tesoro público. ¿Lo puede gastar? Sí, no se puede gastar. Tiene que estar dentro del presupuesto. Y entonces las donaciones y transferencias funcionan así. Si ya tienes un presupuesto y alguien dona, va a elevar el presupuesto, porque el presupuesto está a través de los ingresos tributarios. Pero si alguien dona, ya donó algo y es un punto más. Muy bien. Pues hay que ampliar el presupuesto para incorporar esa donación y poder utilizar el presupuesto, poder gastarlo. No sé si eso responde a su pregunta. ¿Aló? Doctor, está bien. Está bien, sí.
Era algo que tiene curiosidad ese tiempo, ¿no? Porque una vez lancé a un abogado, le dije si era permitido de repente de que este eh, Pepito pueda hacer una donación proveniente del mercado negro y lo puede recibir. Ah, ya. Ah, no, claro Entonces, que. Ya, sí, a ver, sigue, sorry, dime, Pepito, sí, porque, Pepito, sí, porque una vez recuerdo que Bancheros dijo, yo soy capaz de pagar toda la Ah, deuda ya, externa del Perú, ¿no? Entonces sabíamos que Bancheros tenía negocios legales como también otros muy claro, cuestionados. De repente se presenta un testaferro y dice, yo prometo hacer una donación y que quiero y amo mi Perú. Y se la puede recibir. Porque acá en ese inciso dice que se permite la donación de cualquier concepto recibida, cualquier concepto, dice, ¿no? Y el doctor en ese entonces me dijo, bueno, sería un tema de evaluación, dijo nada más. Creo que de repente fue una respuesta un tanto para escapar al momento incómodo, ¿no? claro, claro. Y bien, no, lo que efectivamente, pero cuando la norma te está estableciendo fuente de financiamiento. Y entonces el sistema de administración financiera del Estado te establece, en principio no es lo mismo el tema económico del tema financiero. La economía, el tema económico, o sea, el factor económico o la economía pública es cómo distribuyo, ¿correcto? El sistema financiero del Estado es cómo capto mis recursos financieros, mis recursos económicos, ¿correcto? ¿Estamos? Cómo me financio lo que voy a gastar. Entonces, y entonces en este tema de financiamiento, y que he mencionado cada régimen que se ha ido cambiando para mejorarlo, para ampliar la cobertura, una lógica de modernidad, siempre ha colocado, por ejemplo, como una fuente de financiamiento las donaciones. Pero estas donaciones a que se refiere el Estado son institucionales, o sea, no es que yo soy persona natural y quiero donar. Es más, hay todo un sistema nacional de administración de bienes, y entonces las donaciones se dan a través son institucionales, por eso no es un tema que yo voy y dono porque quiero donar, no, hay todo un mecanismo, un filtro, ¿ya? Pero finalmente tiene que existir la fuente de financiamiento para que pueda ser utilizado e ingresado al presupuesto del erario nacional. Sí, sí hay un sistema nacional de bienes nacionales, hay un procedimiento de donaciones, hay estados que, por ejemplo, cuando donan, cuando pasó este tema del COVID. ¿Se acuerdan? El COVID, ¿quién donó? Creo que Estados Unidos nos donó vacunas. 1.000.000, 2.000.000 nos Estados donaron. Unidos, Muy sí, bien. Estados Unidos no vacuna. Ahí ha entrado, ahí se ha utilizado el sistema de financiero de donaciones, por si acaso. Claro, no para la seguridad social, ¿no? Estamos hablando para el Estado, para el MINSA, porque el MINSA lo ha recibido, pero a través de esta fuente de financiamiento. ¿Por qué? Porque entra valorizado. No sé si me entienden. Entra valorizado. Van a 2 millones de vacunas, ¿correcto? Sí, hay 2 millones de vacunas. ¿Cuánto valen? Ah, valen 5 millones de soles. Ah, perfecto. 5 millones como donaciones. Se ingresan al sistema de abastecimientos y se distribuyen. ¿Ya? Entonces, es común por un tema de financiamiento. ¿Está bien? Eso sigue satisfaciendo tu inquietud o no? No, está bien, perfecto. Ya me lo dejó bastante claro. Claro, no, y eso que has comentado de Mocaloca, ¿no? Mocaloca, ¿quién fue? Banchero, Mocaloca, ¿no? Manchero sí, Rossi. sí, Ah, Manchero Rossi. de Banquero Rossi no he escuchado, pero yo he escuchado de Mocaloca. Ah, Mocaloca le también. ofreció, sí, le ofreció que lo dejen trabajar 1 año, 2 años, que no lo persigan y que él se comprometía a pagar la deuda externa. Sí, sí. Siempre pues el tráfico es insolente, bueno, ¿cómo vamos a permitir que el tráfico de drogas es un problema que, o sea, mejor dicho, es un problema social, es un problema público, es un problema, o sea, el tráfico de drogas en el marco de los problemas, tiene impacto en todos los aspectos, en el tema político, social,
correcto, en el tema político, porque se incorpora la política, y eso es lo que hasta ahora vemos. No crean de que nuestra política esté exenta a eso. Hay un riesgo de que a veces el narco se involucra, ¿no? ¿Por qué? Porque con la política adquiere poder, ¿no? Entonces, bueno, nadie quién va a aceptar eso. El narco, el problema social, los narcotraficantes te generan, te alteran el orden social, te alteran el clima social. ¿Para qué? En el BRAE, ¿qué nos está pasando? Bueno, estoy haciendo un paréntesis en el curso, pero ¿qué nos pasa en el BRAE, no? ¿Qué pasa en el BRAE? ¿No? En el BRAE no hay ya sendero luminoso, en el MRT ya no hay, señores, ahí el tema del tráfico de drogas. Entonces, mantengas un statu quo de crispación violenta, entonces puedes traficar porque las fuerzas del orden están dedicadas a la violencia, a combatir la violencia. Se dedican poco a ver las formas subrepticias y clandestinas del tráfico. En el tema económico, en el tema económico, el ingreso de los dólares. Pues. ¿Qué creen que pasa con el ingreso de los dólares? ¿Qué ocurre? Y es que, y no sé si lo hice acá, pero ahí con eso termina el paréntesis, ¿eh? Porque si no terminamos hablando de otro tema que debe ser para otro diplomado. En el tema económico, todos tenemos que saber, y tiene que ver con el tema de la crisis que pasamos. No puede haber el dinero, o sea, en la cantidad y el valor del dinero, de los soles, tiene que tener un equilibrio con nuestro PBI. Ya, tiene que tener un equilibrio, tiene que haber tanto soles como bienes y servicios produzcamos. Si esto es menos y esto hay más, hay crisis. ¿Por qué? Porque la gente no va a comprar, hay una sobreoferta y entonces los precios decaen. El productor se afecta porque va a producir con más y va a recibir menos, entra en crisis. Igual pasa con el tema del dólar. Si tenemos dólares circulantes que no están en equilibrio con el tráfico comercial de exportación y entre mayoría, ¿qué pasa? Si un exportador vende 20 sillas y por cada silla le van a pagar $1 en el exterior, cuando haya dólar negro, ¿qué hace? Cuando hay más dólares, el dólar se tiende a la baja. Entonces, ese exportador, ese productor peruano, va a recibir su dólar por silla, va a venir acá, lo va a cambiar, porque ese es su ratio de trabajo, y va a recibir menos soles. Entra en crisis. ¿Correcto? Entonces, ese es el desequilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Entonces, ahí también tiene un impacto el tema de trabajo. Bueno, y ahí hay más temas hay que tocar. ¿No? Bien, y entonces eso tiene que ver con tu preocupación sobre el tema de la donación. No, es institucional siempre. Siempre es institucional. Y las donaciones, obviamente, por un tema de acto unilateral, no están condicionadas, no son modales, o sea, no está condicionado a nada. Por eso es que se mantiene como una fuente de financiamiento. ¿Ya? Hasta ahora, del presupuesto público y es más en este sistema de la seguridad social. El tema de las aportaciones, el tema de las aportaciones tanto del empleador o de la empresa, y obviamente el tema de el aporte también del asegurado. ¿Ya? Eso también va a ser otra fuente de financiamiento. Acá el punto de los aportes siempre va a tener como un punto de referencia, ¿no? Y es la remuneración asegurable. La remuneración asegurable no es más que la remuneración total, la remuneración básica, que se establecen, ¿no? Ahí también tenemos que, por eso, analizar el tema de la seguridad social va por cuerda, o tiene que también en algunos puntos analizarse el derecho laboral, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, una remuneración? La remuneración laboral, ¿no? Hay conceptos, ¿no? Conceptos remunerativos y no remunerativos, ¿no es cierto? Entonces, cuando un trabajador para tomar, por ejemplo, para fijar el punto de referencia sobre el cual le vas a aportar 10% o 13%, te vas a su remuneración, ¿correcto? ¿Y cuál es la remuneración, doctor? La remuneración se constituye de dos tipos, ¿ya? O mejor dicho, dos subclases.
todo aquello que al trabajador se le paga y que es de su libre disponibilidad es parte de su remuneración. Le das, no sé, pues le das 1.000 soles y le das 200 por cualquier concepto, pero que es de su libre disponibilidad, puedes poner el concepto que desees, pero es de su libre disponibilidad, lo puede utilizar para sí y no dar cuenta, entonces ese señor de remuneración tiene 1.200. Y sobre esa base es lo que se tienen que hacer los cálculos, cuando se habla de remuneración asegurable, de remuneración computable para efectos de beneficios y todo eso, ¿ya? Y doctor, pero algunos dan, por ejemplo, en mi trabajo me dan 100 soles porque yo trabajo con químicos, y entonces los 100 soles es para que yo quiera leche y tome y mantenga un peso. Esos son conceptos que no son del libre. Y te piden que tú rindas cuentas, sí, me piden que yo lleve las facturas de que he comprado leche, productos lácteos para mi función, que trabajo en cerrajería, minería, y contextos de riesgo para la salud. Entonces, no, eso no es parte. Entonces, ¿por qué? Porque es para que tú, eso es una asignación, ¿correcto? Esa es una asignación eh, que, que se requiere para que tú puedas cumplir tu trabajo, cumplir tu función. Entonces, ahí hay una diferencia conceptual que tenemos que conocer también. Hay un fondo, este sistema nos habla, la 1990 nos habla de un fondo de reserva, ¿ya? La seguridad de su valor real, la garantía del equilibrio financiero, la mayor rentabilidad posible y la liquidez, la contribución de desarrollo social. Este fondo de reserva que se genera a partir de estas aportaciones, de este sistema de financiamiento, miren, ya va teniendo una lógica un poco más amplia que la anterior, que ya no solamente le establecía en qué debía gastarse ni cómo, sino que además hoy día, bajo la 1990, se establecen determinados principios, determinadas reglas que no podían los directores de las entidades, no pueden dejar de hacer, ¿cierto? Y entonces, las inversiones a que se refiere como fuente de financiamiento tenían que tener en cuenta, primero, la seguridad de su, o sea, voy a invertir siempre que yo garantice o que sea la posibilidad de que mi inversión quiebre o pierda sea la mínima, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo voy a invertir en un banco, ese banco tiene que tener una clasificación de 2 más, 2 más 2, no sé, hay unas clasificaciones, ¿no? Tiene que ser banco top. No puede ser pues un banco chino, no puede ser un fondo en Bitcoin, ¿no? No puede, porque ahí el riesgo es mayor. Entonces esa era una primera regla. El equilibrio financiero del sistema. Ahí el equilibrio financiero es eso, que el sistema debe autosostenerse para poder coberturar todo el pago de las pensiones de todos sus afiliados cuando cumple 65 años. Ese es un equilibrio financiero. Ese equilibrio financiero hoy en día ha sido posicionado en la constitución política, por si acaso, para los sistemas tradicionales, ¿no? En su momento lo vamos a analizar, ese cambio normativo, por qué se dio. La mayor rentabilidad posible, o sea, colocar esas inversiones en la mayor, en hacer colocaciones en el sistema financiero que permitan una mayor rentabilidad. Hoy en día, esto en el sistema de la SFP también, ya lo hablamos, ya lo dijimos, el sistema de colocaciones implica eso, ¿no? Hay fondos donde el afiliado decide que su fondo, ¿dónde lo coloca? Fondo 1, fondo 2, o 3 o 4. El 1 y 2 te garantizan el capital y la tasa de rentabilidad es menor. El 3 y 4 te garantizan mayor rentabilidad, pero también hay el riesgo de tener pérdidas en el fondo de capital, se incrementa, es mayor. Entonces, eso también, pero miren cómo está 1990 ya en esa línea de mejoramiento, en esa línea de modernidad, fue avanzando, ¿no? Fue, como se dice, creando herramientas que permitan que
herramienta que permita que el fondo sea autosostenible, ¿no? Y no entre en situación de crisis, como la que hemos visto y como la que estamos viendo, porque si el Estado está asumiendo un presupuesto público, está en crisis. Bien, las inversiones también se señalaba que obviamente todo como gobierno revolucionario estableció que la contribución a estas inversiones tenían que ver, tenían que tener también una lógica de contribuir al desarrollo socioeconómico del país, ¿no? De conformidad con lo que la mencioné. Esto quiere decir que, por un lado, también se vean que existan inversiones que garanticen este desarrollo económico, ¿no? Pensábamos en aquella oportunidad, pues el Estado tenía un ámbito empresarial. No se olviden, ¿eh? Que había empresas del Estado y que esas empresas también recibían capitales, pues para poder supuestamente rentabilizar como toda empresa. Sin embargo, siendo como vemos, ¿no? Este es un régimen, el gobierno de Velasco, se crea, pues, ¿no? Es un gobierno, en realidad, de joven, tenía un tipo de repente, mi impulso juvenil. Pensaba que era algo positivo que este régimen nos había dejado. Pero en realidad fue, y creo que deleznable, como que desde ese momento empezamos a tener una línea crítica, sobre todo en el tema económico, ¿no? Porque por un lado se decía que era un gobierno socialista y en el que no primaba la unidad, ¿no? De la decisión, de la toma de decisiones, primaba el tema de lo público sobre lo particular, o sea, y sin embargo había todo un esquema, una diversificación de creación de empresas estatales, ¿no? Y las empresas que son, ¿no? Son por antonomasia, pues el tema, ¿no? Es donde en esencia funge el capitalismo, como algo contradictorio, ¿no? Pero sin embargo, ahí apuntaba, ¿no? Eso cuando se hace esta predicción, se apuntaba que este tipo de empresas tenían que buscar siempre ese desarrollo económico, no regalar, pero invertir de repente hacer colocaciones en aquellos lugares en que el Estado, de manera pública, a través de su actividad empresarial, podría estar desarrollando algún espacio o una actividad, un segmento económico del país. Bien, bien, entonces esto es parte, pues, de cómo se ha ido modernizando, cambiando las normativas del Sistema Nacional de Pensiones. Bien, luego el decreto legislativo 2530, ¿no? Confundido con el tema de Montepío, ¿no? Este régimen es un régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado. Este es un régimen únicamente para los empleados públicos estatales, ¿ya? El tipo de pensiones que otorgaba este régimen 2530 se entregaba para el trabajador de cesantía e invalidez igual, pensión de cesante, pensión de invalidez, y para los deudores se establecía una pensión de sobrevivientes. En este régimen, desde los 15 años, ya los hombres de los 15 años ya tenían derecho a tener pensión. Miren, de los 15 años, aportaban 15 años independientemente de la edad, ya tenía esa pensión. Si era mujer, 2 años y medio, si era mujer. Miren, si una persona trabajaba 2 años y medio, y ya tenía derecho a pensión, ya podía retirarse y tener otra actividad, y que el Estado le pague una pensión, ¿no? Esa era la bondadosa de este sistema, que obviamente finalmente fue, pues, obviamente, recortado, fue cerrado, precisamente porque había que modernizarlo, ¿no? Había que el sistema darle algún cambio, algún giro, porque en 12 años y medio, pues, ¿qué persona podría haber logrado algún tipo de sistema tradicional? En 12 años y medio, si fuera hoy día, son 100 soles mensual, al año de 1.200, en 10 años 12.000 soles. ¿Qué pensión va a sostener por más de 30, 40 años de 12.000 soles?
Entonces, bien, este sistema tenía un ciclo laboral, que era un ciclo laboral máximo de 30 años y 25 para el personal femenino, para las mujeres. El tema de las habas partes surge acá porque las personas con más de 15 años se van con las 15 habas partes, eso, 20 habas partes, 25, y eso es un tema, si bien es cierto, lo hacen los liquidadores, pero es bien simple, ¿no? Esto es dividir, cuando hablamos de, por ejemplo, una pensión, para hacer un ejemplo de una persona que tiene 25 años y se va con 25 años de servicios, lo que le corresponde como pensión es las 25 partes de su remuneración computable, asegurada o pensionable. Y entonces coges la pensión que tiene, que es 100, lo divides en 30 y el producto de esa división lo multiplicas por 25. El producto de esa división lo multiplicas por 15, por 16, por 17. Y esas son las 17 partes. ¿Ya? Y así ocurre con los meses y así ocurre con los días. ¿Ya? Entonces aquí empieza a tener este régimen, obviamente un régimen privilegiado para los trabajadores del sector público. Está basado básicamente en que el trabajador tenía una relación, un vínculo estatal con el Estado, ¿correcto? No había, este régimen era un régimen espejo, ¿no? Acá se utilizaba como punto de referencia lo que el trabajador en activo ganaba, y de ese era el punto de referencia de la pensión, ¿no? Eso es lo que en doctrina se conoce como el efecto espejo de una pensión, que hoy día, que es la aniquilación de pensión, que hoy día está prohibido, que hoy está proscrito, ¿no? En la Constitución política y por el cual se cerró este sistema, ¿no? Porque no era lo mismo. No podía ser, porque si el trabajador, el Estado, le aumenta el sueldo a un trabajador de 1.000 soles, un cesante que gana 1.000, si le aumenta a 1.500, implica que también le va a aumentar al pensionista, al cesante. Entonces, ese es el efecto espejo. Eso se cortó, obviamente se ha cerrado el sistema. Bien. Se pide en el año 1973, se unifica el seguro obrero con el empleado y solamente se denomina el seguro social obrero. El seguro social obrero se crea, ¿no? Se origina con este cambio normativo y se crea como una institución pública descentralizada del sector trabajo, ¿no? Descentralizada del sector trabajo. ¿Qué implicaba que sea descentralizada? Que tenga autonomía. Por eso que era descentralizada. Pertenecía al sector trabajo, pero gozaba de su autonomía. Como hasta ahora lo es, ¿no? Y eso sí, en realidad sí es bueno. ¿Por qué? Porque este tipo de cajas o este tipo de sistemas tienen que ser dirigidos, direccionados de manera técnica, no solo transparente, sobre todo técnica, libre de cualquier injerencia política, ¿no? Porque la injerencia política puede tergiversar los principios, los valores, puede afectar el principio de la sostenibilidad, ¿no? Por un tema político, puedo empezar a incrementar de repente un punto en la pensión y me pongo en riesgo la pensión de los que vienen atrás. Cuando hablamos de sostenibilidad y equilibrio, es eso. No solamente es desde el punto de vista económico, que hay un equilibrio económico entre lo que el Estado puede y lo que es sostenible. No, también es el que si yo en este sistema lo colapso, hago un corte y a los de atrás no les voy a subir, les voy a bajar. ¿No es cierto? Y así ha sido el derrotero. 25-30 se cortó para bajar. Y si se sigue cambiando, modificando, va a ser para más, para menos, no va a ser para más. ¿Y por qué? Por el tema económico, por lo que le cuesta al Estado, por lo que le cuesta al presupuesto público, ¿no?
no pensemos que lo van a hacer para mejorar. Bien, y entonces surge este tipo de seguro social como una entidad pública descentralizada. Y eso sí es saludable, coincido con esto. Se aglutina a estas instituciones ya funcionadas y obviamente el Seguro Social asume las obligaciones, los derechos y el patrimonio de estas tres entidades que se habían fusionado. ¿Y cuál era el objetivo del Seguro Social en el Perú? Del Perú? Tenía por objeto administrar el Sistema Nacional de Prestaciones de Salud, el Sistema Nacional de Pensiones y otros sistemas de prestaciones económicas de la Seguridad Social. ¿Ya? Tres sistemas, ¿eh? La salud, pensiones y además sistemas asistenciales. Hay el tema de los subsidios, luz, CPI, ese tipo de beneficios se pagan a través de este último segmento de prestaciones económicas de la seguridad social, ¿no? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de que por lactancia también te pagan un estipendio, ¿no? Una licencia de maternidad, hay un beneficio, ¿no? ¿Sabe o no? Por maternidad les pagan, ¿ya? Hay un beneficio económico. Esa es una prestación económica que paga el Seguro Social. Obviamente a los asegurados. En 1980 se crea, con el decreto legislativo 23.105, se crea el Instituto Peruano de Seguridad Social. Se crea el IPSS. 2 años después, en diciembre de 1992, se crea con la ley 25.967, se crea la Oficina de Normalización Previsional, dependiente ya no del sector trabajo, ya no autónomo, no, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué creen que hay este cambio en el, en el marco de una modernización? ¿Por qué creen? Porque este sistema, y por lo que... aló, sí, señorita Reyes. Martín Reyes, profesor. Ah, sorry. Dime, No te Martín. preocupes. Lo que pasa, entiendo yo, cuando se crea la Oficina de Normalización Previsional, depende directamente de Economía, Ministerio de Economía y Finanzas, es para poder recibir o centralizar el dinero que percibía o captaban los diferentes plazas laborales. Porque se centralizaba todo para que pueda enfocarse a la caja de la seguridad social y muchas veces esto no era muy bien administrado y esto creaba mucha deficiencia, pero a la larga esto tampoco no tiene solución porque las carencias, deficiencias que muestra hoy en día la seguridad social perdón, el seguro social es bastante grande. Claro, sí, efectivamente hay un tema de modernización e implementación de mecanismos de gestión moderna. No se olviden que ya en 92 estamos saliendo de la crisis. No se olviden que ya teníamos la receta que les dije en la primera clase. O sea, eso no, esto es parte de la receta, por si acaso. Eso no se dice, pero es parte de, y eso hay que decirlo, o sea, de manera transparente, ¿no? Y entonces ahí el MEF asume. Primero, por garantizar la gestión. Segundo, porque ya esto venía siendo asumido por el presupuesto público. No hay otra. ¿Ya? El MEF no puede utilizar el capital del Estado para colocarlo en un sistema, o sea, para hacer inversiones, no. Y el MEF se mete, se incorpora, lo coge, porque es el MEF el que le va a estar dando ya el dinero. Entonces el MEF para garantizar que ese dinero se dirija con eficiencia, ¿no? Con eficacia, que coberture lo que tenga que coberturar, es que asume a través del IPS, ¿no? Lo adscribe al MEF, ¿cierto? Sigue siendo un órgano técnico, pero adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Ya no aceptó trabajo. Y yo, obvio, ¿por qué? Porque veníamos de la crisis de los 80, ¿no? El descalabro económico de los 80. Bien, a partir de 1995 el Seguro Social queda únicamente a cargo de las prestaciones de salud. Hoy día, esto es un Seguro Social, así como de prestaciones económicas y sociales, ¿no? Estamos acá, licencia por maternidad,
luto, sepelio, algunas licencias por invalidez, también hay, ¿no? Los trabajadores, la empresa solo te paga descanso médico hasta 21 días. Después de 21 días, el seguro te está cobertura todo el tiempo, si es que entras en un periodo también de invalidez o no, ¿no? Siempre que la lesión sea conocida también en cambio laboral, en cambio a evaluar si hay capacidad conocida a nivel laboral. Bien, y entonces, en 1997 se aprueba la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, a través de la Ley 26790, ¿no? El 30 de enero de 1999 se crea el Seguro Social de Salud, que es Salud, mediante la Ley 27056, aprobándose su reglamento en 1999. Bien, ya han visto cómo ha sido el decalaje, cómo ha sido el origen del sistema de seguridad social, cómo ha ido cambiando en búsqueda de su modernización. Ya para los 90 se habla, se utiliza el estribillo de modernización, porque estábamos con el tema de la globalización, el tema de la tecnología, y pues hablábamos de modernización asociada al tema de la digitalización, del internet, de la sistematización, ¿no? Pero básicamente siempre fue, cada cambio normativo tuvo una perspectiva de modernizar el sistema, de coberturarlo, de ampliarlo, de mejorarlo. Y entonces esa fue la lógica de modernidad, que llegó hasta este momento en el que se moderniza el tema de la seguridad social en salud, dejándose el sistema previsional ya bajo el marco del decreto legislativo 1990, que luego pasa a ser la Oficina Nacional de Previsional, la ONP. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna interrogante, alguna duda, un comentario. No se ha podido, hoy día está programado, hay solo 10 alumnos, somos más de 20, entonces vamos a programar los que están presentes. No sé si ustedes tienen un grupo WhatsApp a través del instituto. Prueba lo que están presentes, más profesor, ya pues, evitar la fatiga. Ya, entonces yo le voy a mandar, no, yo voy a mandarle al coordinador y él les envía, deben tener un tema grupal y a través de él me hacen llegar su respuesta, no hay ningún problema, es un tema, básicamente es como dice una prueba no, sino es una evaluación censal de los tópicos que hemos visto y los puntos núcleos, las ideas fuerza de lo que hemos desarrollado. Nada más, no hay mucho que se puedan complicar. Yo a través de él voy a mandar la evaluación y ustedes luego me la remiten y la comentamos en clases. ¿Les parece? Entendido, doctor. Listo, entonces con esto damos por concluido nuestra sesión hasta el próximo día miércoles. Si alguien no tiene ninguna duda, incertidumbre. Tenía una pregunta breve, no sé si lo hablamos ahorita después. Sí, no. Sí. Si bien es cierto, la parte de la salud en el tema de salud está dividido entre lo que es el MINSA, salud, y tanto es complicado el de poder, qué tan complicado sería el poder unificar una sola carta para poder tratar a los dos, porque siempre escucho políticamente de que no se abastece para poder tratar temas particulares del MINSA, o no hay logística suficiente. Si no hay en el MINSA, lo hay en el salud, si no hay en el salud, lo hay en el MINSA. ¿Qué tan complicado sería el poder unificarlo? Bien. Mira, el sistema puede funcionar como funciona. Muchos cuestionan el sistema ahorita porque hay una diversidad de sistemas de salud. Pero no nos olvidemos que hay un sistema de salud universal y los trabajadores quienes aportan también tienen el sistema de la seguridad social. Y ahí va el tema de la formalidad, ¿no? No sé qué tanto esto sería, porque eso es un tema de posición, ¿ah? No sé qué tanto esto coadyuvaría a la formalización de la PEA. Porque si no nos ampliamos, no hay más recursos. Y si no hay más recursos, el Estado poco o nada va a poder hacer para seguir coberturando.
porque con los recursos que tienen, no cobertura, definitivamente, no hay crisis, los sistemas están colapsados, ¿no? No atienden una cita en el seguro después de 2 o 3 meses. En un hospital, En fin, la infraestructura es bastante paupérrima a nivel nacional, y por más en las eso, zonas alejadas. por supuesto. Entonces, si en los 2 sistemas más grandes está colapsado, ¿de qué serviría la unificación? No sé. Más bien, yo diría lo que se tiene que hacer es potenciar un sistema de la seguridad social como un mecanismo estratégico de formalizar y hacer que exista mayor, la base tributaria sea mayor, y de ahí, obviamente, destinar mayores recursos para fortalecer y promover mejor las atenciones, las prestaciones, ¿no? Invertir más en el tema de la salud pública. Yo iría por ese lado, la verdad. Desincentivar, ¿no? Porque, a ver, tú trabajador o cualquiera, yo trabajo seguro y me he puesto con un hospital público que todo voy a, no sé. Creo que hay que crear, siempre hay que ser en esto, hay que tener una mirada bien amplia, que innove mecanismos que permitan al sistema financiarse, y que de eso es lo que se carece hoy en día, ¿no? El financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay recursos. Si no hay recursos, ¿qué cosas se puede gestionar? ¿Qué se puede adquirir? ¿Qué se puede mejorar? Porque todo tiene un valor, tiene un costo. Quiero poner más médicos, el médico no va gratis, el médico va a cobrar por sus horas extras. Necesito contratar médicos, el médico hay que contratar más médicos, hay que contratar más material médico, hay que comprar más medicinas, ¿no? Esto, o sea, es toda una gama de variantes que no se agotan con que se unifique el sistema. O sea, no termina con eso, o sea, no mejora, porque si fuera que en el sistema del seguro exista un superávit de atención, obviamente a ese superávit yo le puedo incorporar una pega. Pero si ellos están tan colapsados, está colapsado la salud pública, entonces, unificando, ¿qué hago? No sé, creo más bien una brecha de confianza, de legitimo un sistema. El asegurado se siente asegurado y va a su seguro, va a su seguro social, va a su IS, va a su policlínico, y entonces él se fideliza al sistema, sigue aportando, sigue pagando. Si lo metes a un sistema público, crítico, malo, entonces lo único que haces es deslegitimar el sistema. Y eso no sé si es bueno o malo, yo considero que sería muy mal. Sobre todo teniendo la posición del 30% solamente de PEA y el 70% de informática. Bien, no sé si eso satisface en el comentario final. Te felicito, muchas gracias por el comentario final. Gracias. Su inquietud. Bien, entonces, cualquier duda, consulta que tengan también, ustedes tienen mi teléfono, no sé si lo tienen, siempre yo soy profesor universitario y estoy permanentemente en comunicación con mis alumnos de todos los niveles, los segmentos. Entonces, voy a poner en el chat mi teléfono para cualquier duda y incertidumbre que tengan en el tema laboral, si trabajan o no trabajan, ahí estoy, 989-278661. Ese es mi teléfono. Y si tienen un grupo WhatsApp de acá del diplomado, también me agregan, no hay ningún problema. Y ahí chateamos alguna duda de alguna incertidumbre que sea académica. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Entonces nos vemos el próximo. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Próxima semana debe ser más seguido. Gracias. Ya, gracias.